¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este miércoles. Está conmigo Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Carlos, Juan Ignacio Zavala, ¿cómo te va? Bien, gracias, buenas noches. Juan Ignacio, proponías y me parece muy bien y quiero que lo propongas y arranques, porque además tuvimos un gran tema futbolero. Duró poco el tema deportivo esta semana en el mundo, pero tuvimos, que decías, hablemos de los árbitros. Es decir, hoy hay problemas con los árbitros, el presidente tiene un problema con los árbitros, la agenda pública está puesta en los árbitros, sea Tribunal Electoral, Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces que dan amparos que le molestan al presidente, el Instituto Nacional Electoral. Te dejo, Juan. ¿Qué nos pasa con los árbitros? ¿No nos gustan? Bueno, nunca nos ha gustado y creo que también tiene que ver con muchas cosas, como que marcan mucho nuestra relación con la ley y con las reglas, ¿no? Por supuesto que la gran pasión, pese a lo que hubiese querido el presidente López Obrador, deportiva en México es el fútbol soccer, ¿no? Y ahí el árbitro no es como en el americano que se apoya en la tecnología, etcétera. Sus decisiones siguen siendo, cuentan tanto, ¿no? Y son tan propias que la relación con los árbitros, el niño empieza a aprender a tirar penales y goles y cabecitas y a reclamarle al árbitro al mismo tiempo. Y nosotros tenemos esta relación con el árbitro del árbitro vendido, el árbitro ratero, el no era penal, o sea, convertimos en himnos, en justificaciones y lo demás, las decisiones de quien tiene que arbitrar, ¿no? Entonces, esa pasión trasladada a nuestra vida pública se está convirtiendo, por un lado, en un problema, porque tenemos un líder, que es el presidente de la República, que detesta a los árbitros. No solo les dice, es el primero en decirles árbitros vendidos, etcétera, sino que es el primero en proponer que desaparezcan los árbitros, ¿no? Porque, bueno, pues no le gusta ese juego, ¿no? No le gusta que estén presentes, no le gusta que tomen decisiones a él. Y casualmente, nuestra vida pública tiene que ver ahorita con los árbitros, con el INE, con el TRIFE y con los jueces en la Suprema Corte. Entonces, creo que ha sido muy relevante, por ejemplo, la actitud del INE, que hemos visto, porque para muchos sí es el árbitro que nos puede o no gustar todo lo que decida, que ha tenido decisiones en contra de absolutamente todos los actores políticos, ¿sí? Pero que te tienes que acatar. Entonces, si el árbitro agacha la cabeza, pues el juego va a cambiar completamente. Y no queremos eso, porque lo que sabemos jugar es esto. Aunque el presidente quiere que juguemos béisbol todos, pues todavía nos falta mucho para aprender eso. Hay un entendimiento colectivo sobre la vida democrática muy clara, en la cual requerimos de un árbitro. Y hoy, los árbitros, el presidente los ha puesto a juicio. sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que está muy, muy bien visto. Es, digamos, la crisis, yo creo que es una crisis institucional muy fuerte, la que estamos viviendo en estos días en este país, tiene que ver con esto que estás diciendo, Juan, de que están bajo sospecha de parte nada menos que del presidente de la República, de los partidos políticos, del partido político en el gobierno y de digamos, toda la parte de la sociedad que quiere que continúe esto que llaman la cuarta transformación, todo ese bloque y esos personajes, lo que están vulnerando, lo que están criticando, a los que están poniendo contra la pared, son a los árbitros, pero los árbitros no son al final de cuentas sino los emisarios de la ley, porque el árbitro de fútbol no pita las jugadas de acuerdo a cómo se le ocurre, lo hace de acuerdo con un reglamento que es bastante imperfecto, que tiene lados de discrecionalidad, pero al fin de cuentas lo que él está tratando de hacer, lo que está obligado a hacer es aplicar bien ese reglamento. Pues es el mismo caso de la Suprema Corte, que tiene por definir como árbitro si casi, creo que son como 17 o 20 leyes fundamentales que ha hecho este gobierno, si son inconstitucionales, nada más y nada menos. 17 o 20 leyes que ha promulgado este gobierno que están querelladas, impugnadas ante la Corte, y ese árbitro tiene que fallar sobre esas leyes si están bien o si están mal. O el INE, que está fallando sobre la
el comportamiento de los candidatos de Morena y también sobre el asunto de la sobrerepresentación, porque tenemos una situación ilegal en el país, que es que la Cámara de Diputados tiene una mayoría por encima de lo que permite la Constitución y por encima de los votos que le dieron los votantes. De manera que entre el INE, la Suprema Corte y el Tribunal Federal Electoral, que es el que juzga o aprueba los fallos del INE, tenemos el triángulo decisivo de si vamos a hacer una sociedad que se comporta de acuerdo con las reglas o vamos a agarrar a golpes al árbitro y siempre vamos a necesitar un árbitro. El gran pleito del presidente no creo que sea tanto que no quiere árbitros, sino que los quiere a su favor. Sí, porque déjame reivindicar el béisbol, Juan. Entiendo que no es tu deporte, pero no hay árbitro más interventor que el del béisbol. Cada vez que el pitcher tira la pelota a home, el árbitro toma una decisión. Juzga, claro. Inmediatamente toma una decisión conforme un reglamento y dice, ¿eso es strike o eso es bola? Eso en el deporte favorito. Ahora, el presidente la semana pasada dijo algo interesante. Dijo que el tribunal haga una encuesta para saber si Félix Salgado o no. Y hoy, hablando del amparo por el asunto de los biométricos, dijo, claro, porque van los abogados y solo defiende a las corporaciones que van con abogados, y decía él, ¿quién defiende al pueblo? Porque si hay un intento de sustitución del abogado por la encuesta, por la consulta, por los aplausos, ¿no? Eso es lo que quiere. Es decir, que el árbitro responda no a la ley, sino a la votación del 2018, ¿no? Sí, claro. O sea, él lo que está proponiendo no es la sustitución del abogado, sino de la justicia por la encuesta, por la aclamación. Entonces, él lo que está proponiendo es, en sus términos, pues que diga el público si fue bola rápida, si fue bola baja, si fue strike, o si fue qué, ¿no? Entonces, o en una de esas te declaran un jonrón que no existió, ¿no? Entonces, creo que el asunto tiene mucho que ver con este apego a las reglas por parte del presidente de la República, que se siente muy incómodo con cualquier tipo de regla, ¿no? Eso es un estilo es el estilo de su liderazgo, él lo explota de esa manera y hace quedar todavía más, porque la relación histórica moderna, pues, de los mexicanos con la ley, pues tiene sus asegúnes. Sabemos que no es precisamente justa y expedita, sino que al contrario, siempre ha estado el árbitro vendido, o cuando no, es muy rigurista, ¿no? Me aplicó la ley tal cual, me aplicó la mano penal, etcétera. Siempre hay un comentario donde echar la culpa. Y el presidente tiene dónde. Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, no tiene equipo contrario. Ahora es como el América hace muchos años. Él tiene el estadio, la señal de tele, el equipo campeón, etcétera. Pero ya nada más quiere quitar al árbitro para que nada más juegue él. No, a ver, yo creo que sí tiene un equipo contrario el presidente en este momento. No hace mucho ruido, no tiene un personaje que lo represente, pero a mí me parece que el presidente está muy preocupado, porque está viendo venir que en estas elecciones no le va a ir tan bien como si hubiera dicho que le iba a ir. Yo lo veo a él como viendo que esa oposición que aparentemente no existe o que no hace ruido, ahí está y se está llevando votos, se está llevando estados que no parecía que se iba a llevar, etcétera. Pero el tema de fondo es, volviendo a tu primer argumento, no le gustan los árbitros porque no le gustan las reglas. Exacto. Las reglas es lo que le incomoda, y por tanto quiere tener árbitros que siempre apliquen la regla en favor suyo. Pero la regla no le importa, en el sentido que es muy familiar y muy popular en México, que en encuestas preguntan y preguntan los encuestadores una y otra vez, ¿la ley debe obedecerse si es justa o debe desobedecerse si no es justa? Siempre hay una mayoría muy alta de mexicanos que dicen, la ley solo debe obedecerse si es justa. Muy bien. ¿Y quién decide si la ley es justa o no es justa? Pues cada quien. O sea, no nos gustan las reglas. El presidente lo ha dicho, Héctor. Ha dicho es más importante la justicia que la ley, ¿no? Entonces, en esos términos, ese es, digamos, su juego. Y él ya está fabricando sus culpables. Uno de esos son los árbitros. Sí. Nuevo León,
digo, lo más probable es que lo pierdan. Ya no da tiempo para otros 17 puntos de ida y de venida entre... ¿Quién sabe? Porque los regios están Perdón, muy si raros. bajaron 16, perdón, de Nuevo León prefiero Muy raros. no hablemos de Bajadas eso. así. No, cambiamos de estado porque ya ha pasado lo que ha pasado ahí, ¿no? Pero bueno, ahí porque, Están raros, ¿sí? ahí porque juegan una suerte de fútbol y béisbol al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero, digo, si no sale ese resultado, si no sale su mayoría, él ya fabricó al culpable, que es el árbitro. Sí. Alguien con que los mexicanos siempre estamos de acuerdo que es el árbitro ratero. Porque como no somos campeones del mundo, siempre nos sale de alguna fregadera. Digamos, para terminar esto, porque estábamos hablando de los árbitros. Héctor, nos reímos, pero dijiste una frase que quiero que desarrolles un poco en estos minutos. Dijiste, estamos en una crisis institucional. Pues ¿Ya sí. estamos o hay que esperar las 4 decisiones de los tribunales pronto? No, ya que estemos en esa querella, ya es la crisis institucional. Que el Senado haya pasado un artículo transitorio que viola la Constitución y que lo vaya a votar la Cámara de Diputados, ya es la falta de respeto completo por las reglas del Senado, del presidente, que es quien le dijo al Senado que hiciera eso, y del presidente de la Suprema Corte, que es Laura, en quien no ha manifestado ningún escándalo por este escándalo de un artículo que viene del Senado que viola la Constitución. Es decir, ahí está la crisis ya. Ahora, lo estamos haciendo con espíritu deportivo y todo, pero si no hay árbitros en un estadio de fútbol, ¿qué es lo que sucede? Acaba en golpiza. Siempre. Acaba en golpiza, seguro. No tiene otra salida entre los jugadores y entre la tribuna. Y entre la tribuna. Pues ese es el riesgo para un país. Ahora, hay una cosa que hay que decirlo. Es bueno que para un país como nosotros, con una tradición de poco apego a la legalidad y a las decisiones arbitrales, estemos viendo la importancia de los árbitros. Por lo menos un gran sector de la sociedad lo está viendo. ¿Por qué son tan relevantes y por qué son tan importantes? Si no llega un momento, como algún día sucedió en la NFL, en el fútbol americano, que se fueron a huelga los árbitros y dijeron los dueños, déjalos, contratamos a los de colegial. Fue un desastre. Ya no se pudo jugar ese juego, se acabó, retomaron a los árbitros, porque no se puede jugar sin ellos. La propuesta del presidente de no tener árbitros es absurda y está queriendo tronarlos en todos lados. Me gustó este bote pronto. Héctor, veremos. Mando un abrazo. Juan. Tarjeta roja. Carlos. Tarjeta roja, alguien que saque las tarjetas ya, caray. Tarjeta roja. Que les vaya muy bien, buenas noches. Hasta luego, nos vemos.